siempre dedicada a la salud de ustedes y todos los suyos. Como ya sabemos, en mes de octubre celebramos la prevención del cáncer, detección temprana para evitar todo tipo de complicaciones, y hoy hablaremos con la doctora Yomerilyn Fernández, quien es pediatra hematóloga. Un tema sumamente importante, poco tratado, el cáncer infantil. Son batallas grandes para pequeños gigantes que la vencen, y hoy veremos cómo la vencen estos niños que son diagnosticados por cáncer. Lamentablemente los afecta, pero hoy tendremos las herramientas para cómo poder detectarlo a tiempo y cómo salir adelante con estos niños que son diagnosticados de cáncer. Tendremos nuestra reflexión del día, nuestras cápsulas que tanto te gustan, informativas, de ¿sabías qué? Respuesta en cápsula, saluditos a esos seguidores que continuamente nos brindan su sintonía y cada día nos ayudan, nos apoyan, dándonos sus likes, reenviando nuestros programas. Recuerda que estamos en vivo a través de Mi TV, Canal 64 de Claro, Canal 8 de Telecable Dominicano y Canal 44 de Éxito Visión. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y a través de nuestro canal de YouTube, Canal Mi TV HD y Respuesta Médica TV. Diferentes formas de ver este programa. Y retransmitimos los domingos a las 11 de la mañana. Así que no hay dudas para poder sintonizarnos. Ahora vamos a pasar a nuestra cápsula de ¿sabías qué? Para introducir este tema. Adelante. Y en esta entrega de ¿sabías qué? Hablaremos de datos y cifras del cáncer infantil. ¿Sabías que se calcula que cada año padecen cáncer unos 400.000 niños y adolescentes entre 0 y 19 años? En América Latina y el Caribe, se estima que al menos 29.000 niños y adolescentes menores de 19 años resultaron afectados por el cáncer anualmente. De ellos, cerca de 10.000 fallecerán a causa de esta enfermedad, según indican datos de la Organización Mundial de la Salud. Las defunciones evitables debidas a los cánceres infantiles en los países de ingresos medianos y bajos se producen a consecuencia de la falta de diagnósticos, los diagnósticos incorrectos o tardíos, las dificultades para acceder a la atención sanitaria, el abandono del tratamiento, la muerte por toxicidad y las mayores tasas de recidivas. El impacto del cáncer infantil se traduce en años de vida perdidos, en mayores desigualdades y en dificultades económicas. Y hasta aquí esta entrega de ¿sabías qué? Todos estos datos, ¿lo sabías? Así es, lamentablemente son muchos los niños diagnosticados con cáncer infantil en sus diferentes áreas. Así que vamos a hablar más de este tema en breve, luego de la pausa con la doctora Yomerilyn Fernández, pediatra hematóloga. Adelante. Hola tú, yo soy Chicho Pérez Soso, el locutor noticioso más completo, cherchoso, buen mozo y jacarandoso. Y te invito a sintonizar por esta Mi TV, Notifuaquiti, un compendio de noticias con chistulares jocosos que por tanto retoso jamás serán primicias. Somos el más completo noticiero que ha parido el vientre informativo de la República Dominicana. Humor familiar, divertido, entretenido y enriquecido. Por esta Mi TV de lunes a viernes, 12 del mediodía, contigo paso a paso. ¡Tuazo de risa, papá!
Claro 64, Éxito Visión 44, Telecable Dominicano 8. Contigo paso a paso. Hotel Golden House. Prestigio y distinción. Comodidad y confort. Diversión y fantasía con una excelente atención. Amplios salones para tus negocios y celebraciones. Áreas de piscina, gastronomía nacional e internacional. Excelente ubicación en la zona oriental de Santo Domingo, próximo al aeropuerto. Somos Hotel Golden House, un lugar pensado para ti. El matutino más completo de la televisión, El Primer Café, con la actualidad política, social y económica nacional e internacional. Análisis, entrevistas y comentarios que te mantendrán informado de lunes a viernes a las 8 de la mañana. El Primer Café, por Mi TV, contigo paso a paso. Ediciones CP, tan dominicano como tú. Fuacti, familiar. Gracias, mis amigos, por continuar con nosotros aquí en su programa Respuesta Médica. Como cada miércoles tenemos el compromiso de informar en salud y hoy estoy sumamente acompañada, como siempre, con los mejores especialistas. Me encuentro con la doctora Yomerilyn Fernández, quien es pediatra hematóloga. Doctora, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Gracias a ti por la invitación al programa. Así es. Complacida de estar aquí con ustedes en este programa para informar un poquito a la población y hablar un poquito de este tema, no tan común, no tan mencionado, pero sí a la vez muy importante. Claro que sí, y el impacto que va a tener y que tiene en la vida de aquellos niños, de aquellas familias que son diagnosticadas con el cáncer infantil en sus diferentes índoles. Vamos a hacer la presentación formal de la doctora. La doctora Yomerilyn Fernández es graduada con honores cum laude en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, como doctor en medicina. Realizó su especialidad en pediatría en el Hospital San Lorenzo de los Minas y también realizó su subespecialidad en hematología pediátrica en el Hospital Infantil Dr. Robert Reed Cabral y también tiene un máster en gestión hospitalaria en la Universidad Internacional de Madrid, España. La doctora totalmente formada, con experiencia para tratar niños a nivel de pediatría también y a nivel de hematología. Así es. Gracias, doctora, una vez más por estar con nosotros. En cuanto a sus inicios, doctora, tomar la pediatría, pero enfocándose ya en la hematología pediátrica, ¿cómo fue sus inicios? Mira, creo que desde que inicié mi formación en pediatría en el Hospital San Lorenzo de los Minas, sentí ese apoyo, o me identificaba siempre con esos niños que padecían de falsemia. Sí. Entonces fue desde ahí que vino el amor por la hematología. Cuando estaba cursando en mi preparación como pediatra, siempre me vi identificada con los niños falsémicos. Entonces luego ahí, me incliné y dije, bueno, mira, pero me gusta mucho trabajar con estos niños y así empezó mi carrera como hematóloga. Luego fuimos a formarnos, como tú bien decías en la reseña, en el Hospital Robert Reed Cabral durante 3 años. Sí, y siempre hay como afinidad con esos niños que son falsémicos. Uno siempre lo tiene como los niños bonitos, los niños que son a veces privilegiados de la atención de los médicos, porque son niños que sufren. Realmente son niños especiales y que necesitan atenciones especiales. Claro que por sí. todo el contexto de la enfermedad. Entonces yo creo que mi amor a la hematología vino desde ahí. Desde la falsemia. Sí. Y también la hematología pediátrica se enfoca un poco más en el área de la oncología. Claro, mira, la hematología pediátrica se encarga de todo lo que es el estudio de la sangre,
tanto sus patologías benignas como malignas. En el Claro. área maligna, entonces, incluye el tratamiento para las leucemias, Sí. que hoy vamos a hablar un poquito de esto, y Exacto. para el tratamiento de los linfomas, que son cáncer más frecuente en pediatría. Excelente. O sea, que abarca, la hematología me abarca todo lo que es el estudio de la sangre, Exactamente, de una manera global. completa. Así. Y en ese mismo tenor, doctora, ¿cómo inicia un cáncer en los niños? Bueno, para hablar de cáncer y entender un poquito de cómo esta patología aparece en los niños, primero hay que definir qué es el Sí. cáncer. Mira, el cáncer es una proliferación acelerada de células inmaduras. O sea, que cuando tenemos en un paciente pediátrico ya el diagnóstico definitivo de cáncer es porque en su cuerpecito ha habido un acelere, Sí. una población celular inmadura que se ha descontrolado Sí. de manera acelerada y sin pararla. Sí. Entonces, para que el público en la casa me entienda, porque yo sé que hay muchos Sí. padres que están viendo El el programa, entonces el cáncer se da por una descontrol de lo que son células anormales en el cuerpo. Un estallido, podemos Un así estallido, podría decirlo. decir así. Y esta proliferación, este acelere o estas células aceleradamente puede ser en cualquier parte del cuerpo. En los niños lo más frecuente es que sea a nivel de la médula ósea o a nivel de la sangre. Por eso es que las personas dicen, bueno, que yo tengo cáncer en la sangre. Sí. ¿Y qué significa esto? Bueno, que yo tengo en la población de la sangre esas células que normalmente deben de tienen una programación, bueno, tengo células inmaduras que salen a la periferia, que no deberían de salir. Claro. Pero no solamente tenemos este descontrol o este complejo de células aceleradas solamente en la sangre, lo podemos tener a nivel de la retina, lo podemos tener a nivel del riñón, que más adelante Sí. vamos a ver qué tipo de tumor es ese, y lo podemos tener a nivel de los huesos, lo podemos tener a nivel de cualquier parte del cuerpo. Y ahí es entonces que cuando tenemos una población acelerada y descontrolada, entonces decimos que el paciente tiene un cáncer, específicamente en los niños. Sí. ¿Y cuáles pueden ser los principales tipos de cáncer que afectan a los niños? Bueno, en pediatría varía un poquito en cuanto a los adultos, Sí. porque la frecuencia y la incidencia y los tumores más frecuentes son diferentes. sí. En pediatría los tumores más frecuentes tenemos las leucemias, que como comúnmente la gente le dice el cáncer de la sangre. Luego le siguen los tumores del nervioso central. Todos esos tumores que aparecen en el sistema nervioso central es en el orden de frecuencia que vienen apareciendo. Sí. Luego tenemos lo que son los linfomas, luego le siguen los tumores abdominales, dentro de ellos uno muy conocido y muy frecuente también como el tumor de Wilms. Sí. Luego seguido por el neuroblastoma. Y así luego entonces tenemos los tumores óseos como el osteosarcoma, tenemos tumores a nivel de músculo como el tumor de Ewing y así por el estilo. Pero en orden de frecuencia tenemos las leucemias, los tumores del nervioso central, linfomas, los tumores abdominales, que ahí me incluye el tumor de Sí. Wilms y neuroblastoma. Excelente explicación. Doctora, cuando se diagnostica un niño con cáncer, ese diagnóstico debe ser perturbador para la familia, porque dicen, pero es un niño, los niños son angelitos enviados por el Señor, no debería de ser diagnosticado con este tipo de enfermedad tan fatal, tan catastrófica. Pero, ¿qué causa un cáncer en un niño? ¿Cuáles son las principales causas? Mira, el diagnóstico es devastador. O sea, yo no te lo puedo explicar aquí. O sea, si yo te digo, mira, que el diagnóstico, que de cáncer, o sea, te involucra toda la familia, el entorno, te cambia todo. Claro No que solamente sí. al niño, sino familiares, padres. Todo el que está cerca de ese niño se ve involucrado cuando llega el diagnóstico de cáncer. Sí. Entonces, te decía que no se sabe, no tenemos una causa específica, no hay algo que me diga, que me determine, bueno, si tú padeciste de esto, te va a dar cáncer, ¿verdad que sí? Vamos a tener un niño con cáncer, no. Tenemos factores asociados, Sí. factores que te pueden predisponer a que tú puedas desarrollar cáncer. Pero quiero hacer la salvedad de que cuando hablamos de factores relacionados,
Eso puede ser muy variable. Claro Puede que que sí. hay un niño que esté expuesto a tal exposición, que la vamos a detallar ahora, y otro que no, y ese que no estuvo expuesto desarrolla un cáncer. Claro O sea que que cuando mencionamos factores asociados al cáncer infantil, no siempre van a cumplir la regla de, bueno, yo estuve expuesto a tal virus, por ejemplo, el virus del Epstein-Barr, entonces voy a desarrollar cáncer, ¿de acuerdo? Sí. O sea que eso es muy, Muy relativo y no tenemos todavía una causa específica. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, el cáncer de pulmón, ¿a qué está asociado? Sí. Al uso de cigarrillo. Al uso de tabaco. cigarrillo, ¿verdad que Ujú. sí? Entonces, bueno, si tú eres un paciente adulto que fumas, que fuma y que tiene ese hábito, ¿cuántas cajetillas al día? 20, 10, Ujú, bueno, claro. tú sabes que tienes un riesgo Claro, de de padecer padecerlo. cáncer de pulmón y que probablemente lo tengas, pero en pediatría no. En pediatría eso es muy subjetivo, eso es muy variable, puede que sí, puede que no. ¿Ok? Excelente. ¿Cuándo sospechamos de cáncer infantil? Esta es una pregunta que la doctora Fernández nos va a contestar luego de la pausa. Así que quédense con nosotros, nos vemos en breve. Fuacti, familiar y divertido. Tu periódico de caricaturas con información objetiva y precisa. ¡Eso es risa, carajo! Ediciones CP, tan dominicano como tú. En Vallas Paúl, desde que sale el sol, nos preocupamos por llevar tu imagen a lo alto. No importa el tiempo y los kilómetros que debamos recorrer para hacerte visible y conectar tus ideas al mundo. Vallas Paúl, tu imagen siempre cerca. Gracias, mis queridos amigos, por continuar con nosotros aquí en su programa Respuesta Médica. Como cada miércoles aquí estamos, hablando, comunicando en salud de esos temas tan importantes que afectan a nuestra población dominicana y a nivel mundial. Y aquí nos encontramos con la doctora Yomerilyn Fernández, quien es hematóloga pediatra, hablando sobre el cáncer infantil. Grandes batallas para pequeños gigantes, y ha llegado el momento de enviar saluditos a esa audiencia preciosa que nos sigue día tras día, cada semana, por aquí, por el canal Mi TV en Respuesta Médica. Y hoy nos toca enviar saluditos a Jamie Virginia Corporán y Andriali Pérez. Gracias por seguirnos, gracias por reenviar, por darle me gusta y por decirnos que sí, que les gusta este programa. Doctora, hablábamos acerca de los factores de riesgo que pueden afectar a un paciente. ¿Cuáles son esos factores y cuándo podemos sospechar que un paciente tiene cáncer infantil? Vendrían siendo los signos y síntomas que pueden presentar. De acuerdo. Bueno, mira, dentro de los factores de riesgo, factores asociados a que un niño pueda padecer cáncer, tenemos aquí lo que es la exposición a rayos X en la madre gestante. No se ha determinado, atención aquí, de que toda madre que durante el embarazo se vea sometida a rayos X, el niño desarrolle, pero sí se ha asociado esa parte.
También tenemos factores biológicos como son, bueno, tenemos virus, que hay niños que han tenido afección por esos virus, como son el Epstein-Barr, el virus de la hepatitis C y el virus de la inmunodeficiencia humana. O sea, cuando explico esto, bueno, esos niños que han padecido o que tienen, por ejemplo, el VIH, son más propensos a desarrollar un cáncer infantil. Claro, su sistema inmunológico está deprimido. Está deprimido, pero también tenemos factores genéticos como son esos pacientes que cursan con un síndrome de Down. Estos pacientes sí tienen también un riesgo dentro de 20 a 30% mayor que otros síndromes y otros niños. O sea que atención aquí de que estos pacientes con esa condición especial de síndrome de Down tienen una probabilidad muy alta. También tenemos la exposición a plaguicidas, al uso del benceno. ¿Sabías que el uso del benceno se utiliza para la creación de tintes? Esa sustancia química también se utiliza para la producción de pesticidas. Entonces tenemos aquí en el país muchos sitios, o sea, en el campo, a manera donde se cultivan muchos productos y se utilizan esos pesticidas para matar las plagas. Claro. Entonces, con esto no quiero decir, como he dicho desde el inicio, de que si yo estoy expuesto a esa sustancia química, bueno, voy a padecer, pero sí se ha desarrollado o sí se ha confirmado de que hay un riesgo mayor a un niño que no fue expuesto a ese agente químico. ¿De acuerdo? En ese mismo tenor, doctora, para completar esa idea, en su consulta, ¿usted ha visto que estos niños son la procedencia de estos niños? ¿Hay algún dato geográfico que puede indicar que vengan del interior o que estén de aquí de la capital? Sí, hay una alta estadística por el sur y el este. A nivel del este tenemos muchos pacientes que han sido diagnosticados con leucemia. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un factor que tenemos que tener en cuenta. Como ya lo mencionó la doctora, el uso de plaguicidas, de insecticidas, usted que tiene que tener cuidado en esa parte. De acuerdo. Sí. También tenemos como factor asociado la herencia familiar. Por ejemplo, si en una familia hubo un caso de retinoblastoma, que es el cáncer aquí a nivel de la retina, hay más probabilidades de que en esa familia pueda aparecer otro niño afectado con esa condición. Igual en las familias donde se ha diagnosticado el tumor renal, o mejor conocido como tumor de Wilms, este también se ha relacionado de que en la familia pudiera también otro niño presentar ese tumor. También se ha asociado como un factor de riesgo estos pacientes que han superado un determinado tumor, de que han vencido un determinado tumor, sabe que fue expuesto a quimioterapia, tiene más riesgo. Ese niño que se vio sometido a quimioterapia y que ya pasó por un cáncer, tiene más riesgo a padecer otro cáncer. Pero como le acabo de decir, todos son factores de riesgo, que eso va a depender de la genética, va a depender de muchas cosas para que el niño pueda desarrollar un cáncer infantil. Claro. Entonces, atendiendo a todo esto, bueno, ya yo sé cuáles son mis factores de riesgo, ya yo sé todo lo que tengo que tener pendiente si vivo en una parte del país donde se cultive y los niños estén expuestos a muchos pesticidas o plaguicidas, tener pendiente eso, el chequeo, que lo vamos a mencionar ahora. Ahora bien, ¿cuáles son los signos y síntomas de alarma? Mira, así como estamos ahora en el mes de octubre, que tenemos todo un mes para la concientización sobre el cáncer de mama, pues nosotros los pediatras, los hematólogos y oncólogos también tenemos un mes. Y fue el mes de septiembre. Claro. El mes de septiembre se celebra o lo hemos conmemorado como el mes de la concientización sobre el cáncer infantil. Y todo este mes estuvimos dando charlas, talleres, y se hizo una promoción, o sea, sumamente grande para que toda la población pudiera tener pendiente cuáles son los signos y síntomas a tomar en cuenta, cuándo pensar, cuándo sospechar de un cáncer infantil. Exacto. ¿De acuerdo? Incluso el Ministerio de Salud Pública con el gobierno, el gobierno. Se hizo un protocolo que va destinado a cada institución pública donde ahí
puede llegar a absceso a un nivel de primero, de segundo. ¿Para qué? Para que todo el personal médico pueda tener por lo menos claro cuáles son esos signos y síntomas de alarma y cuándo referir. Porque lo que queremos o la finalidad que queremos es de que ese paciente que sea diagnosticado con cáncer no llegue tardíamente al hospital. ¿Por qué? Porque de eso va a depender la supervivencia. ¿Sabías tú que el cáncer infantil estamos actualmente en una curación de un 70%? Excelente. O sea que para nosotros ser un país subdesarrollado, o sea, tenemos una buena probabilidad de curación, un 70% es mucho. Entonces, la finalidad de yo estar aquí, de que todos mis compañeros, tanto los hematólogos como los oncólogos, es alertar a la población. Claro. Tú sabes que hay madres, sí, muy bien curiosas, que de cualquier cosa lo llevan al médico, pero hay madres que no. Y también hay otros signos y síntomas que pasan desapercibidos, que no se dan cuenta de que el niño está padeciendo una enfermedad crónica y a veces aguda. Pero entonces es por eso queremos traerles estas informaciones para que usted allá en la casa esté pendiente, para que ese niño o ese adulto pueda ser diagnosticado tempranamente para así poder evitar complicaciones funestas. ¿Y cuáles son esas sintomatologías, doctora, esas manifestaciones clínicas? Recordar, como siempre comento, de que el cáncer infantil no es prevenible. Por ejemplo, te hacía el ejemplo del cáncer de pulmón. Bueno, tú, si no fumas, no vas a desarrollar un cáncer de pulmón, lo más frecuente, ¿verdad que sí? Pero el cáncer infantil no es prevenible y muchas veces pasa de manera asintomática, pero muchas veces sí te da esos signos de alarma y hoy lo vamos a mencionar. Dentro de los signos y signos de alarma de que el padre debe de tener pendiente y verificar, bueno, déjame llevarlo al pediatra, que es la primera línea de acceso del padre, el pediatra. Entonces tenemos aquí lo que es la coloración blanca a nivel de los ojos, esa mancha blanca que el papá desde pequeño puede notar en el ojito. Por ejemplo, si usted ve, padre, que su niño tiene una mancha blanca, acuda al pediatra de una vez, porque pudiera ser un retinoblastoma, que es el tumor ocular más frecuente. Y también tenemos una forma de nosotros poder verificar en la casa. Con la cámara del celular, le tiramos una foto con el flash y con el flash ahí vamos a ver si se le ve esa lucecita blanca en el ojo. Así que, padre que me está escuchando, si usted ahora que el programa usted le tira una foto, vamos a ver los ojos del bebé y se la tira con el flash. ¿De acuerdo? Otro signo o síntoma específico es el dolor de cabeza, una cefalea intensa. Pero a cualquier niño le puede doler la cabeza, ¿verdad que sí? Tú me puedes decir, doctora, pero a cualquier niño le puede doler. Bueno, pero este dolor de cabeza es específico. Este dolor de cabeza tiene una particularidad, es un dolor de cabeza muy intenso y que se acompaña en las mañanas de vómitos. Hay unos niños que pueden tener alteración de la marcha, alteración del habla, y este dolor de cabeza intenso que no mejora con analgésico, atención, que me despierta el niño en la mañana con cefalea y con vómitos en proyectil, ojo, ponerle atención a eso. ¿De acuerdo? También tenemos algo muy, muy frecuente, o como la gente aquí le llama reuma. Tú sabes, o sea, cuando tenemos una tumefacción, atención padres, en el cuello, axilas, supraclavicular, una tumefacción, un ganglio, una reuma, como le dicen normalmente en el campo, esa bolita, esa reuma, como le dicen, que tenga un tiempo mayor de 4 semanas, esa tumefacción que tenga un crecimiento acelerado, porque cuando tenemos un proceso infeccioso se pueden alterar las adenopatías, que es lo más frecuente que se altere. Y también la población lo conoce como ganglio. Los ganglios. Mira, tiene tengo un ganglio inflamado, tengo un ganglio inflamado, pero la particularidad, lo que debe de hacer inquietar a los padres es que esa tumefacción o ese ganglio tenga un crecimiento acelerado, y que persista por más de 4 semanas. Si usted tiene un niño con un ganglio alterado, acudir al pediatra de primera línea, ¿verdad?
porque eso hay que investigarlo. Claro. ¿De acuerdo? También tenemos algunos síntomas, por ejemplo, cansancio. Ese niño hiperactivo, que juega, que brinca, pero de un momento a otro, 2 o 3 semanas, está muy cansado, muy agotado, Claro. tiene fatiga, pasa todo el día en la cama. Hay Ojo, algo ahí, ojo. hay algo. Aunque el niño no le refiera nada, papá y mamá que me escuchan, vamos a prestarle un poquito de atención Claro a que eso. sí. Aunado a este cansancio y a este dolor de cuerpo, que el niño deja de hacer sus actividades. Sí. Por ejemplo, en un varoncito que juega pelota, que juega básquet y que de un momento ya no tiene fuerzas para jugar su deporte que siempre hace, pónganmele atención a eso, ¿de acuerdo? Claro Y que eso sí. se va acompañado de una anemia súbita. Un niño, bueno, Rafaela, un niño que nunca ha tenido anemia, Sí. de que todos sus controles con el pediatra han sido bien, y de momento a otro tiene una anemia severa, acompañado de ese cansancio inexplicable. ¿De acuerdo? Sí. Otras cosas que podemos estar pendientes es el sangrado de la nariz, o su nombre Sí, científico, epistasis. epistasis, o hematomas, moretores en el cuerpo sin ningún golpe, porque bien, los niños se Claro. caen, los niños se les, ¿verdad?, tropezaron y se dieron un golpe y se le hizo un hematoma, pero tiene que llamar la atención ese niño que no se cayó, no se dio ningún golpe y de comienzan la a nada. salirle moretones en el cuerpo de manera espontánea. Sí. También poner atención al sangrado gingival. Si bien es cierto que hay muchísimas patologías benignas o trastornos de la coagulación que nosotros podemos diagnosticar con esos síntomas de sangrado gingival o sangrado de alguna pieza dentaria, pero al ver eso que es extraño, acuda al pediatra para Así que es. el pediatra luego me lo refiera al hematólogo y nosotros poder decir, bueno, no, esto es una patología benigna, no, esto es una patología maligna, ¿de Claro que acuerdo? sí. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Porque si bien es cierto, como decía una doctora, hay más patologías benignas que malignas, pero eso lo diagnosticamos nosotros en la consulta. O sea, que si papá y mamá ven que le salen hematomas, comienza a sangrar de la nariz, comienza a sangrar de las encías, acudir al pediatra Claro que de una vez. Claro ¿De acuerdo? que sí. Si prevenimos más, vamos a curar menos. Así que quédese en sintonía, que este tema está buenísimo con la doctora Fernández. Nos vamos a una breve pausa y quédense con nosotros. Retornamos. Segundos con Diulca Pérez, todos los lunes a las 9 de la mañana por Mi TV, contigo paso a paso. Ediciones CP, tan dominicano como tú. Mi TV, Claro 64, Éxito Visión 44, Telecable Dominicano 8, contigo paso a paso. El comediante Wilson Díaz llega a Mi TV con Notifuaquity, un compendio de noticias con chistulares jocosos que por tanto retosos jamás serán noticias. Notifuaquity, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, por Mi TV, contigo paso a paso.
Gracias, mis amigos, por continuar con nosotros aquí en su programa Respuesta Médica. Hablábamos de los signos y síntomas, son muchos, la doctora mencionó unos cuantos, va a continuar ahora con los que faltan. Doctora. Bien, entonces seguimos aquí repasando, Sí. mencionando. Y también tenemos un signo muy frecuente a la hora de diagnosticar un tumor abdominal. Y es cuando tenemos ese crecimiento acelerado del abdomen. Bueno, el niño estaba todo bien y la mami lo está bañando en la casa y siente de manera sutil que tiene una masa. Ojo, todo crecimiento acelerado. Generalmente el niño tiene un abdomen semigloboso, pero si vemos que ese abdomen de hoy para mañana tiene un crecimiento muy rápido y la mamá me dice, pero ese niño está panzón, no es emparchado que está, no es parásito, y si usted cuando le está bañando, cuando le está cambiando, le siente algo duro, corra para el médico, corra para donde el pediatra. ¿Por qué? Porque puede ser un tumor abdominal. Dentro de los siguientes síntomas podemos tener un dolor óseo. Bueno, doctora, pero hay muchísimas patologías benignas que causan un dolor en los huesos. Sí, claro que sí. Pero este dolor óseo tiene una característica y es que es un dolor óseo crónico y que a la vez se va a acompañar de fiebre. Fiebre que persista más de una semana sin causa debe de ser investigada. O sea, si yo tengo un niño que no tiene gripe, que no tiene ninguna infección respiratoria, ni tiene neumonía, ni tiene infección de orina, o sea, un niño que está sin nada y comienza a presentar fiebre recurrente, atención a esto, fiebre que lo llevo al pediatra y no encuentro ninguna causa que me justifique esa fiebre de ese bebé por más de una semana, también debemos de prestarle atención, ¿de acuerdo? Así que también están los signos o la sudoración profusa. Bueno, pero todos los niños sudan, doctora, ¿verdad que sí? ¿Cómo yo voy a visitar? Vivimos en un país tropical que hace mucho calor, donde siempre tenemos calor. Bueno, pero esa sudoración, papá y mamá que me escuchan, tiene una característica especial. Es una sudoración profusa que aparece, que el niño se levanta empapado que suda la cama, ¿de acuerdo? Y ya mencionamos que esa fiebre por más de una semana, que ese niño tenga un dolor óseo, que le diga, mami, me duelen las articulaciones, y que tenga un dolor óseo muy recurrente, más de 4 semanas, prestarle atención a eso, ¿de acuerdo? Así que esos son básicamente los signos y síntomas inespecíficos, porque cualquier patología te puede dar eso, cualquier patología benigna o infecciosa. También recalcar esas infecciones recurrentes que no mejoran, y un niño y malo, y lo llevo, le pongo antibiótico y no tiene una mejoría, también debemos de prestarle atención a esa parte. Claro que sí, pasa algo ahí, ojo pelado. Entonces, a manera de resumen, ¿cuándo preocuparme? ¿Cuándo yo pensar, bueno, esto no está encajando? Bueno, una fiebre, atención papá y mamá, una fiebre más de una semana que no tengamos ningún foco, un crecimiento tumoral o un crecimiento de los ganglios, esas adenopatías que dure más de 4 semanas y que tenga un tamaño mayor de 2 centímetros, que la pancita del bebé crezca de manera descontrolada y que usted bañando, cambiándolo, lo encuentre una masa, que ese niño esté muy cansado, que se acompañe de palidez, que de momento a otro tiene una anemia brusca, severa, y que eso se acompañe de una sudoración nocturna específicamente, que el niño se levante con la cama empapada de sudor, un dolor óseo en el cuerpo y que aparezca a nivel sangrado de la nariz, hematomas espontáneos, sangrado de las encías, usted debe acudir a su pediatra para entonces que el pediatra determine si hay una probabilidad alta o no de un proceso oncológico. Y luego entonces el pediatra se encarga de referir al hematólogo para descartar todas las patologías que son benignas, pero para así detectar a tiempo el cáncer infantil. Porque ¿qué queremos? Lamentablemente este cáncer en los niños no es prevenible. Entonces, como no lo podemos prevenir, tenemos que estar atentos a cualquier seña. Papá, yo sé que hay madres muy minuciosas, muy perspicaz. Esa es la palabra, que cada vez que el niño presenta cualquier cosa lo llevan al médico. Pediatra. Perfecto, eso está muy bien. Hay que seguir así. Hay que seguir así. Y los chequeos
rutinarios con el pediatra, ¿de acuerdo? Sí. Que no debe de faltar. Excelente, excelente explicación, doctora. Vamos a pasar ahora a nuestro segmento de respuesta en cápsula. Adelante. Y en tu segmento Respuesta en cápsula, la pregunta del día ¿es la leucemia aguda una enfermedad fatal? Afortunadamente, en los últimos años se han registrado avances muy importantes en el tratamiento del cáncer infantil. Un ejemplo es la leucemia aguda, una enfermedad que hasta hace 30 años era considerada inevitablemente fatal. En la actualidad, siendo el tipo de cáncer más frecuente en la infancia, tiene una sobrevida a 5 años superior al 70%, lo que implica que la mayoría de los pacientes pueden curarse definitivamente. Y con una interrogante contestada, esto fue Respuesta en cápsula. Nos toca ahora hablar de cómo hacemos el diagnóstico de los cánceres infantiles, de las leucemias y también del tratamiento, doctora. Muy bien, entonces como decíamos al principio que el cáncer más frecuente es la leucemia Sí. linfoblástica aguda, entonces vamos a hablar un poquito. Ya cuando nosotros sospechamos de que el paciente tiene una leucemia, ¿y cómo Sí. lo vamos a sospechar? Bueno, es un paciente que lo más frecuente es que tenga una alteración de los glóbulos blancos, que estén muy altos Sí. y que concomitantemente a que esté muy alto, entonces tengamos una disminución de la hemoglobina, hematócrito y de las plaquetas. Cuando nos llega esa biometría hemática, cuando nos llega ese hemograma con esa alteración, lo que hacemos los hematólogos o oncólogos es que hacemos un extendido periférico Sí. para ver, para identificar la presencia de esas células inmaduras en sangre periférica. Sí. Y esas células inmaduras es lo que llamamos blasto. O sea, yo tengo una hiperproducción, una proliferación de células inmaduras que salen a la periferia. ¿De acuerdo? Entonces Sí. el diagnóstico lo vamos a hacer la clínica, Sí. análisis de laboratorio donde vamos a ver con un simple hemograma esa alteración Sí. de glóbulos blancos, hemoglobina y plaquetas. Cuando hacemos un extendido periférico que podemos evidenciar en sangre periférica esas células inmaduras y luego entonces procedemos a un procedimiento un poquitico ya más profundo, Sí. que es el aspirado de médula ósea. ¿Y qué es el aspirado de médula ósea? Bueno, el aspirado de médula ósea me confirma la cantidad de células inmaduras que yo tengo. Si tenemos un paciente con leucemia, no vamos a tener la producción normal de todas las células del cuerpo, Sí. de las células sanguíneas, sino que esa médula va a estar poblada de células inmaduras. Pero para nosotros, ahí ese diagnóstico lo hacemos por morfología. Bueno, yo tengo esa morfología me da a del linaje linfoide, ¿verdad? Y por Sí. eso se dice leucemia linfoblástica, porque viene de ese linaje. Pero nosotros, aparte del aspirado de médula ósea, que me confirma el diagnóstico por morfología, porque Sí. me da la característica de la célula blanca, tenemos que también hacer un estudio más profundo, que es una citometría de flujo, que nos da el inmunofenotipo de esa célula. O Ok. sea, luego de que ya yo tengo el diagnóstico por morfología, bueno, sí, yo tengo más de 25% de células inmaduras en médula ósea, entonces yo voy a clasificar para decir si esa leucemia es una leucemia linfoblástica aguda o mieloblástica aguda. Y ese diagnóstico me lo da la citometría de flujo o por el inmunofenotipo. ¿De acuerdo? Excelente. Así hacemos el diagnóstico para una leucemia linfoblástica aguda, que es lo más frecuente. ¿El tratamiento, doctora? Bueno, ya en el tratamiento básicamente está a base de quimioterapia. Sí. ¿De acuerdo? Todo el tratamiento para la leucemia, eso va dividido por etapas, por ciclos, y dura aproximadamente entre 2 años y medio a 3. Wow, Y ya luego bastante tenemos largo. un seguimiento de 5 años para nosotros decir de que el paciente está libre de enfermedad. Luego de que terminamos todos los ciclos de quimioterapia, entonces seguimos en un seguimiento por 5 años. ¿De acuerdo? Excelente. También tenemos como tratamiento, aparte de la quimioterapia, hay el trasplante de médula ósea, que ya eso se desarrolla en países desarrollados, Sí. ¿verdad? Trasplantamos una médula sana en esa médula
que está enferma, que está dañina. ¿De acuerdo? Excelente. Entonces, pero básicamente el tratamiento para la leucemia es a base de quimioterapia. Hay algunos pacientes que califican para radioterapia, eso que al diagnóstico tuvieron infiltración al sistema nervioso central, o que al diagnóstico tuvieron también infiltración testicular en los varones. Esos niños califican para radioterapia, pero básicamente el tratamiento para la leucemia es a base de quimioterapia. Excelente explicación, doctora. Pasamos ahora a las preguntas del público. Algunas fueron contestadas, gracias por escribirnos, porque la doctora Fernández respondió. Vamos a pasar a la pregunta que dice, ¿qué deben tener en cuenta los sobrevivientes de cáncer infantil después de superar la enfermedad? Muy bien, entonces, sabes que los pacientes que son afectados por esta enfermedad, esos padres se educan bien. Se educan bien y ante cualquier cosa, ya luego que ellos pasan por el proceso, son muy atentos a cualquier síntoma, a cualquier dato. Por ejemplo, esos padres ya te saben leer un hemograma. O sea, aprenden, van te dicen, doctora, mire, yo veo los glóbulos blancos como muy bajitos, doctora. O sea, ya ellos, por todo el proceso, después de 5 años, están más pendientes a cualquier cambio que pueda presentar el niño. O sea, que esos mismos síntomas, atención, que el paciente presentó al debut, luego de que ya hemos superado la enfermedad, también tenerlo pendiente. Pero es lo que te digo, esos padres salen con un máster aprendiéndose todo lo que tiene que ver la enfermedad. Y eso nos ayuda porque ellos ante cualquier dato, ante cualquier signo, ante cualquier síntoma van a acudir al médico para ser evaluados. Qué bueno. Y también se ve ahí que fueron buenos estudiantes y que aprendieron de buenos maestros. Generalmente el paciente oncológico sí se apega muy bien a todo y sigue las recomendaciones de los médicos y siempre viven pendientes de todo, ya luego de que se diagnostica la enfermedad. Qué bonito, doctor, el tiempo es corto, se nos fue rápido. ¡Qué rápido! Sí, vamos a dar recomendaciones finales para ese público que nos está observando. Recomendaciones finales, mis queridos padres que me escuchan y que lo digo en la consulta, son más enfermedades benignas que malignas, pero el dato está, la clave está en detectarlo a tiempo. No es lo mismo yo detectar un cáncer en etapa tardía o ya en una etapa que vamos a dar quimioterapia, pero hay pocas probabilidades, a yo diagnosticar un cáncer en etapa temprana. Entonces, así que aquí en Mi TV nos unimos a la campaña, que no solamente el mes de septiembre sea el mes de concientización sobre el cáncer infantil, sino que todo el año, todo el personal de salud esté atento a cualquier signo y síntoma un poco usual que el paciente tenga, que pueda ser derivado al pediatra primeramente y luego al hematólogo. Y entonces ahí sí determinar, bueno, es una enfermedad benigna, bien una enfermedad maligna, pero si estamos ante una enfermedad maligna, poder tratar a tiempo, porque tenemos la ventaja de que sí se cura el cáncer infantil en los niños. Bueno. Y tenemos una excelente noticia. Claro. Sí, y tenemos una sobrevida de un 70%, que es mucho. Entonces, si usted tiene alguna duda, no dude en acudir a su pediatra o no dude en acudir al médico, al hematólogo, lo que se le haga más fácil, pero no deje de ir. ¿De acuerdo? Claro. Esas son mis recomendaciones. ¿Y dónde encontramos a la doctora Yomerilyn Fernández? Bien, estamos laborando en el Centro Médico Vista del Jardín de la Avenida República de Colombia. Ahí estamos lunes y miércoles de 4 a 7 y los viernes de la mañana. Y también estamos en el Centro Diagnóstico de Vista del Jardín de la 27 los jueves. Así que cualquier cosa, estamos a la orden. Excelente. Los mejores especialistas aquí en Respuesta Médica para ustedes. Finalizamos con nuestra reflexión del día, la cual encontramos en el libro de Juan, capítulo 15, verso 7. Dice así: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Así tenemos esa promesa tan linda y maravillosa que nos trajo el Señor en el día de hoy. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Las puertas de Respuesta Médica y de Mi TV están abiertas para usted. Gracias a ustedes por la invitación y quedamos a la orden para lo que sea. Gracias. Y gracias a ustedes, mis queridos televidentes, por su sintonía. Recuerden, retransmisión el domingo a las 11 de la mañana.
si se perdió el programa de hoy. Nos encontramos el próximo miércoles a las 10 de la mañana para finalizar nuestra entrega de prevención del cáncer en este mes de octubre. Recuerde seguirnos a través de nuestro canal Respuesta Médica TV y Mi TV por YouTube. Darle me gusta, señores, reenviar este programa y activar la campanita para que sigamos informando en salud. Será hasta la próxima, un placer, mis queridos amigos. Bye, bye.